Haciendo una búsqueda sobre niños y mediumnidad por algunas organizaciones que hay por la red, empecé a cavilar si sería factible medir y discernir de alguna forma el potencial mediúmnico de los hipotéticos poderes que ciertas personas y muchos niños parecen tener. Y por suerte di con un recurso que me resultó cuanto menos interesante. Este se llama Windbridge Research Center. En este instituto de investigación no solo se desarrollan estudios de campo sobre los médium, sino que también hacen públicos la mayoría de los hallazgos. La directora de investigación de esta organización se llama Julie Weichel. Ella tiene un doctorado en farmacología y toxicología y está especializada en microbiología e inmunología. Ella comenta que la misión de Windbridge, esta organización, es aliviar el sufrimiento en torno a la muerte y lo que viene después mediante la realización de una investigación científica rigurosa sobre la mediumnidad, y ellos después comparten lo que aprenden. Ellos hicieron un estudio de ondas de EGG cerebral y concluyeron que las experiencias de comunicación de los médium con los fallecidos sería un estado mental diferente a imaginar, a inventar información o a recordar hechos ocurridos previamente. Sin embargo, debido a que la mediumnidad implica que los médium hablen, que utilizan por tanto los músculos faciales, el electroencefalograma, que es susceptible a los artefactos del movimiento muscular, no es realmente el mejor método para estudiar la actividad cerebral de los médium. Diseñaron un estudio utilizando técnicas alternativas de imágenes cerebrales para observar la actividad de los médium durante la hipotética comunicación con un difunto, así como varias otras condiciones, incluida la obtención de información psíquica sobre los vivos, para comparar y corroborar la percepción de la información a posteriori. Para su sorpresa, la diferencia entre alguien que realmente tiene facultades y alguien que aparenta tenerlas se representa de forma clara en las mediciones de la actividad cerebral en las diferentes áreas del cerebro. Estos estudios son mucho más escasos en niños y sin embargo parecen estar mucho más inclinados a manifestar habilidades mediúmnicas de forma espontánea, y de nuevo dando en el clavo con información que se puede contrastar por los adultos de la familia después. Escuchemos algunos testimonios impactantes sobre estos niños. Rachel Rogers estaba acostando a su hijo Thomas, de 4 años, cuando él comenzó a hablar de un hombre en su cuarto. Rachel era una madre soltera, ella y Thomas vivían solos, y por lo que podía ver eran las únicas 2 personas presentes, pero su hijo insistía y señalaba un lugar vacío a su lado. «Él está ahí, parado a tu lado, mira». Thomas siempre había sido bastante tímido y reservado, y pensé que era un amigo imaginario, dice Rachel, de 41 años, una exitosa abogada de su propia consultora de Berkshire Mackenzie Legal. No le di importancia y dije que el hombre saldría de la habitación conmigo para tomar una taza de té para que Thomas pudiese irse a dormir. Recuerdo que llamé a mi madre y bromeé. Dije, «Thomas ve gente muerta». Pero no terminó ahí. Thomas continuó hablando sobre el hombre que a veces visitaba y jugaba con sus juguetes, siempre describiéndolo de la misma forma, incluso lo dibujaba. Este hombre tenía la cabeza mayormente calva y usaba anteojos de montura muy gruesa. Thomas no le tenía miedo y no había sensación de amenaza. Él decía que el hombre había estado de visita. Un par de años después, ella y Thomas estaban en la casa del padre de Rachel mirando fotos antiguas porque estaba investigando el árbol genealógico. Le estaba mostrando a su padre una foto que había encontrado de su abuela paterna de pie junto a su segundo marido, alguien a quien ella apenas conocía y de quien no tenía fotos en casa. Thomas inmediatamente se animó. «Mamá, ese es el hombre», gritó, «el hombre que solía venir a jugar a mi habitación». Coincidía perfectamente con la descripción de Thomas. Era calvo y con gafas de montura gruesa. Luego Thomas señaló a su esposa, la abuela de Rachel, que había muerto cuando ella tenía 4 años. «Y esa señora vino a nuestro antiguo piso y se quedó contigo cuando tuviste el accidente de coche», añadió el niño. Dice, «Cuando Thomas tenía 20 meses tuvimos un accidente automovilístico muy grave y yo podría haber muerto. Thomas me dijo que esta señora, mi abuela muerta, me había cuidado. Estaba absolutamente seguro. Me quedé impactada. Los pelos se me pusieron de punta. Tengo que ser honesta. Creo que vio lo que dijo y que tiene un don. Fue demasiada coincidencia y no hay otra explicación». Bien, la idea del niño psíquico tiene muchos siglos de antigüedad.
Ya en 1620, William Perry, un niño de 12 años que afirmó estar poseído, hizo que miles de personas acudieran en masa a su adormecida aldea de Estados Unidos. Finalmente admitió que estaba fingiendo, aunque no antes de que la pobre mujer de al lado fuera arrestada por brujería. Ahora es un área de crecimiento en los Estados Unidos. Hay campamentos y talleres de verano en los que los niños muy sensibles pueden desarrollar su intuición, sus dones espirituales y su consciencia energética, como lo llaman ellos. El exitoso programa de televisión estadounidense Psychic Kids, Niños de lo Paranormal, hizo seguimiento a los niños espiritualmente dotados, mientras hablaban con aparentes fantasmas, predecían desastres e intentaban encontrar personas desaparecidas. Todo este interés se sitúa en el contexto de un auge del llamado pensamiento mágico, ya que poco a poco deja de ser tabú incursionar en lo paranormal. Los niños, como se cree popularmente, pueden llevarnos a este otro reino porque todavía tienen un pie tanto en nuestro mundo como en el mundo espiritual. Según muchos espiritualistas, tanto ellos como los animales son más puros que los adultos humanos, son más genuinos y sin filtros culturales. Todavía no se les ha dicho qué pensar o qué ver. Es por eso que a menudo nos sorprenden con su intuición. Percibir cuando estamos tristes o preocupados, o saber que estamos enfermos, o incluso que una mujer en la familia está embarazada antes de que ella misma lo sepa. Este otro caso es de Emma Salter, de 36 años. Es una trabajadora del Consejo de Hull, en Inglaterra. Ella cree que su hija Hermione nació con poderes psíquicos. Cuando era bebé estaba feliz de estar sola, dice Emma. Ella nunca lloraba. Se acostaba en su cama mirando hacia un rincón, murmurando. Cuando comenzaba a hablar, Hermione le contaba a Emma acerca de los amigos en su habitación. El primero era un niño debajo de la cama, envuelto en vendas, que Emma asumía que eran sueños o imaginación. Sin embargo, cuando Hermione tenía 3 años, antes de comenzar la escuela, Emma la llevó a un museo escolar victoriano. Estaba emocionada, dice Emma. Me dijo que esto era como su vieja clase y me explicó de qué se trataba absolutamente todo, levantando el escritorio y diciéndome que allí era donde guardaba su pizarra y su lápiz. No había forma de que supiera lo que eran esas herramientas tan antiguas. Me dijo que su maestra tenía una gorra divertida y una capa larga, y llevaba un palo. En otra parte del museo habló sobre lo que era un mangle, y cuando llegamos a lo que me pareció un gran tambor con un palo, me explicó que aquí era donde su madre solía lavar la ropa. Ella reconoció todo. Cuando salimos de ese museo, pensó, sí, mi hija puede ver y recordar cosas. Lo tuve que creer. Tan pronto como pudo hablar, Hermione le contó a su madre acerca de sus amigos invisibles. Ahora, una adolescente, Hermione ya no muestra ningún don psíquico, pero la familia cree que sus poderes una vez le salvaron la vida. Una mañana había tenido una pesadilla sobre 2 hombres aterradores que la molestaban, dice Emma. Ella siguió llorando. Incluso se lo contó a sus maestras de párvulos. Esa noche Hermione se estaba quedando en la casa de su tía, la hermana de Emma, y el techo de la cocina se derrumbó por completo. Con eso me refiero a todo el techo, no a algunos pedazos. Hermione estaba bajando las escaleras a punto de entrar allí, cuando vio a los 2 hombres de su sueño fuera de la cocina, asustándola. A la noche siguiente los volvió a ver en un sueño, y estaban sonriendo, ataviados con vestidos blancos, y ya no daban miedo. Le dijeron que habían estado allí para mantenerla a salvo, aunque tuvieran que asustarla para mantenerla fuera de ese peligro. Otro caso interesante es el de Claire Waters, una homeópata que vive en la zona rural de Hampshire. Ella ha estado tan desconcertada por lo que cree que son los dones psíquicos de su hija que recientemente ha escrito un libro sobre su viaje. Comenta, mi hija Faith siempre ha sido un alma sabia, bastante reservada, siempre tranquila, pero sus dones psíquicos surgieron de la nada. Mi esposo todavía está indeciso, es una persona científica y no cree haber visto nada que sea a prueba de piedra, pero no tengo ninguna duda de que Faith puede ver espíritus a su alrededor. Ella nunca se sorprendió de verlos, ni siquiera pensó que fuera tan interesante, simplemente era normal para ella. Como madre, sabes cuando un hijo dice la verdad. Faith le contó a Claire por primera vez sobre sus visitantes espirituales cuando tenía 4 años.
aunque vale la pena señalar que fue en respuesta a la pregunta directa de Claire. Claire había ido a ver a una medium que le dijo que su hija tenía habilidades psíquicas. Claire lo recuerda como una conversación extraña e incómoda, y cuando la medium mencionó a su hija, Claire comenzó a arrepentirse de haber ido a verla. Sin embargo, no podía quitarse las palabras de la medium de su mente, así que un día, mientras Faith estaba jugando sola en el suelo de su dormitorio, Claire se armó de valor para preguntarle a su hija si podía ver a otras personas. No parecía interesada ni dejó de hacer lo que estaba haciendo, recuerda Claire. Ella simplemente dijo que sí y siguió jugando. Pregunté si había gente en la habitación en ese momento. Ella respondió que sí, y le pregunté quién. En ese momento ella se encogió de hombros y dijo: «Mucha gente». También me dijo que mi abuelo, que había muerto, la leía cuentos antes de dormir. Le pregunté si tenía el mismo aspecto que en una foto y ella dijo sí, pero su cabello es más oscuro, parecía más joven. Durante los siguientes 7 años, Faith habló a Claire acerca de sus visitantes espirituales y el libro de Claire está lleno de detalles espeluznantes. Cuando la familia se mudaba a una nueva casa, su perro con frecuencia se enfocaba en alerta total como si estuviera viendo algo invisible. Cuando le preguntó a Faith, su hija se rió y dijo que habían heredado 2 gatos espirituales. Claire también dice que de vez en cuando se percataba de un fuerte olor a antiséptico en lugares aleatorios, como el automóvil. Faith me dijo que era alguien con quien había trabajado en una vida anterior durante la guerra y que llevaba un uniforme de enfermera con una cruz verde. Le dije que solo había conocido a enfermeras con una cruz roja, pero Faith estaba bastante segura de que esta era verde. De hecho, hubo un cuerpo de ambulancias voluntarias de mujeres, también conocido como el Cuerpo de la Cruz Verde, durante la Primera Guerra Mundial. Faith tiene 15 años ahora y rara vez habla de visitantes espirituales o asuntos psíquicos. Ella todavía es sabia, muy diligente y reservada, pero ahora solo quiere ser una adolescente normal y corriente, ya que no quiere que el resto considere que es la rara. Por otro lado, Deborah Hyde, antropóloga cultural y editora de la revista The Skeptic, no está convencida del todo. Dice que los niños siempre han tenido amigos imaginarios. Dice: «Tuve uno y también recuerdo haberlo hecho para llamar la atención». Hyde da el ejemplo del famoso Poltergeist de Enfield de 1977. Libros, documentales, películas y dramas de televisión. La inquietud de una modesta casa del Consejo de Enfield, en el norte de Londres. Ruidos fuertes, muebles en movimiento y juguetes arrojados. Se centraron en 2 hermanas en concreto, eran Margaret y Janet, de 13 y 11 años respectivamente, que también parecían levitar. Los eventos fueron noticia y atrajeron a parapsicólogos que afirmaron haber presenciado los extraños eventos por sí mismos y se involucraron fuertemente en la vida de las niñas. Aunque de adultas las hermanas han admitido finalmente haber fingido el 2% de los fenómenos, en gran medida defienden su historia, al mismo tiempo que evitan la atención de los medios. Dice: «En primer lugar, hubo muchas personas que visitaron y no estaban convencidas», dice Hyde, «pero sus voces rara vez se escuchan y a la madre no le gustaba que viniera gente a menos que fueran creyentes. Esas chicas eran inteligentes, frustradas e infelices. Su padre se había ido de casa y eso era inusual en los años 70. Creo que lo que probablemente comenzó como adolescentes tonteando, luego trajo algunas figuras masculinas encantadoras y solidarias, y había demasiado en juego como para detenerlo. Por lo general, estos casos se adaptan a la narrativa de un adulto, a menudo piensan que su propio hijo es especial». Hyde señala el fenómeno de la nueva era de los niños índigo, que supone que poseen rasgos sobrenaturales y cuyas cualidades típicas incluyen la resistencia a la autoridad y ser vistos como extraños. Los críticos argumentan que los padres han elegido esta etiqueta cuando, de hecho, sus hijos muestran signos clásicos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, autismo o algún tipo de enfermedad mental. Vale, entonces, más allá de estos análisis, podemos decir que, estas hipótesis desde el punto de vista escéptico desmontan de forma clara las experiencias anteriores. Yo diría que probablemente no. Naturalmente habrá muchos casos en los que los niños busquen la atención de unos padres demasiado ocupados o que tengan más fantasía de lo habitual.
Sin embargo, de nuevo, en estos casos, la hipótesis escéptica caería en saco roto por no poder explicar el flujo de información correcta que va desde los niños hacia los adultos, que corroboran dicha información a posteriori. En varios casos, incluso información sobre datos históricos específicos y sobre familiares de muchas generaciones atrás, y para las que los adultos necesitan recurrir a los registros que tienen disponibles, puesto que nunca llegaron a conocerles. Bien, aquí acabamos. Ya sabéis que si en algún momento vuestros hijos, si son pequeños, os dicen alguna cosa un poquito extraña, no lo desdeñéis desde el primer momento y esperad un poquito a ver qué es lo que se cuece. Bien, espero que este contenido os haya gustado, que os aporte algo a este increíble camino que es la vida. Un abrazo y nos vemos pronto.